Miras el frutero de tu cocina. Ves una banana perfecta, amarilla, dulce. Probablemente tenga una etiqueta azul que dice «chiquita». Parece la fruta más inofensiva del mundo, ¿verdad? Pero esa banana tiene un pasado manchado de sangre. Detrás de esa etiqueta azul se esconde una de las corporaciones más despiadadas de la historia de la humanidad, la United Fruit Company. Esta empresa no solo vendía fruta, compraba países enteros, sobornaba presidentes, y cuando los trabajadores pedían un aumento de sueldo, no enviaban abogados, enviaban ametralladoras. Hoy en Traicofobia viajaremos al corazón de la selva para descubrir cómo una empresa estadounidense convirtió a Latinoamérica en su finca privada y acuñó el término sangriento de República Bananera. A principios del siglo XX, la United Fruit Company era conocida en Latinoamérica con un apodo aterrador: el pulpo. ¿Por qué? Porque tenía sus tentáculos metidos en todo. No solo eran dueños de las plantaciones de bananas, eran dueños de los ferrocarriles, de los puertos, de los telégrafos y de la electricidad. Si vivías en Honduras, Guatemala o Colombia en esa época, no trabajabas para tu país, trabajabas para el pulpo. Su fundador, Minor Keith, descubrió que construir trenes era caro, pero que si plantaba bananas a los lados de las vías, podía ganar millones exportándolas a Estados Unidos, donde la gente se volvía loca por esta fruta exótica. Pero Keith tenía un problema: necesitaba tierra barata y mano de obra obediente. Y para conseguirla, decidió que era más barato comprar a los políticos que pagar impuestos. Aquí nace el término insultante República Bananera. No se refería a que el país produjera muchas bananas, se refería a un país políticamente inestable, gobernado por un dictador títere que solo existía para servir a los intereses de una empresa extranjera. En Honduras, por ejemplo, la United Fruit Company llegó a pagarle a mercenarios para que derrocaran al presidente y pusieran a uno nuevo que les perdonara los impuestos por 100 años. Hubo un hombre infame, Sam Semurry, conocido como The Banana Man. Cuando el gobierno de Honduras quiso cobrarle impuestos por construir un tren, Semurry no contrató abogados, contrató a una pandilla de forajidos en Nueva Orleans. Compró un buque de guerra viejo, invadió Honduras, derrocó el gobierno en semanas y puso a su propio amigo de presidente. Así de fácil. Una empresa de frutas tenía más poder que el ejército de una nación soberana. Pero el capítulo más oscuro ocurrió en Colombia, en 1928. Miles de trabajadores de las plantaciones bananeras estaban cansados, vivían en condiciones miserables. No les pagaban con dinero real, sino con vales que solo podían usar en las tiendas de la propia compañía, donde todo era carísimo. Dormían amontonados y no tenían baños ni médicos. Decidieron hacer huelga. Se reunieron en la plaza del pueblo de Ciénaga para leer sus peticiones. Eran peticiones básicas. Querían cobrar en efectivo y tener servicios médicos. La United Fruit Company no iba a negociar. Llamaron a sus contactos en el gobierno de Estados Unidos, y Estados Unidos presionó al gobierno colombiano. El mensaje fue claro: o controlan a su gente o enviamos a los Marines. El gobierno colombiano, aterrorizado, envió al ejército a la plaza. Era de noche. Había mujeres y niños con los huelguistas. El general Cortés Vargas les dio 5 minutos para irse. Nadie se movió. Gritaron: «¡Viva Colombia libre!». Entonces las ametralladoras abrieron fuego. No fue una advertencia, fue una ejecución. Nunca sabremos cuántos murieron esa noche. El gobierno dijo que fueron 9, la empresa dijo que no pasó nada, pero los sobrevivientes y los historiadores hablan de más de 1000 muertos. Cargaron los cuerpos en los trenes bananeros y los tiraron al mar como si fueran fruta podrida. Esta es la masacre real que García Márquez contó en 100 años de soledad. Avanzamos a 1954. Guatemala.
Un presidente democrático llamado Jacobo Arbenz quería hacer algo justo, la reforma agraria. Quería tomar las tierras que la United Fruit Company no estaba usando y dárselas a los campesinos pobres para que pudieran comer. A cambio, ofreció pagarle a la empresa el valor exacto que ellos mismos habían declarado en sus impuestos. La United Fruit enfureció. Pagarles lo que declaraban en impuestos, que era muy poco, porque mentían para no pagar. Pero no podían decir «queremos más dinero», así que hicieron la jugada de marketing más sucia del siglo. Contrataron al padre de la propaganda, Edward Bernays. Bernays convenció al gobierno de Estados Unidos y a la CIA de que Arbenz no era un reformista, sino un peligroso comunista aliado de la Unión Soviética. Era mentira, pero en plena Guerra Fría el miedo vendía. La CIA lanzó la operación PBS Success. Bombardearon la capital, armaron a un ejército rebelde y derrocaron a Arbenz. Guatemala cayó en una dictadura militar que duró décadas y costó 200.000 vidas. Todo para que la United Fruit Company pudiera recuperar sus tierras y seguir pagando céntimos a sus trabajadores. La reputación de la United Fruit Company estaba tan manchada de sangre que el nombre se volvió tóxico. En los años 70 y 80 necesitaban un lavado de cara. Se fusionaron y cambiaron su nombre a algo más amigable, más dulce, más inofensivo. Chiquita Brands International. Usaron a la mascota Miss Chiquita para hacernos olvidar las masacres y los golpes de Estado. ¿Pero cambiaron realmente? En 2007, Chiquita se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber pagado $1,7 millones a grupos paramilitares en Colombia, las AUC, considerados terroristas. Dijeron que era protección, pero la realidad es que financiaron a grupos que mataban sindicalistas y campesinos. La historia se repetía. Hoy Chiquita dice que es una empresa ética y sostenible, pero la historia no se borra con un cambio de logo. Cada vez que pelas una banana, recuerda que esa fruta tan simple ha sido la causa de guerras, invasiones y masacres que moldearon el destino de todo un continente. El precio de la banana barata lo pagaron otros con su sangre. ¿Seguirás comprando bananas de la misma marca? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete a Traicofobia, porque aquí las marcas no tienen dónde esconderse.